Dios les bendiga en este hermoso día. Amén. Dieguito, ¿cómo tú estás, papi? Bien. Clarimar Muy bien. y Amarili. Bien. Saludamos a los hermanos de YouTube Cristianos, de las páginas en la internet. Y habla su hermano Serafín Alarcón, de la Primera Iglesia Victoria, el Ministerio Tablitas del Señor. Y vamos a hacer un culto al Señor en este día, para adorarlo, para servirle. Vamos a estar en comunión y vamos a pedirle a Marilis que pase por aquí al frente para que haga la oración de invocación. Oremos. Oremos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, Dios de nuestra vida, te alabamos, te bendecimos, Señor, e invocamos tu presencia en este lugar. Sí, Que tú te entrones, Señor, en medio nuestro, Señor, y que tu presencia se haga realidad en este lugar, Señor. Que podamos adorarte, alabarte, Señor, con libertad, Señor. Y que tú puedas hablar y manifestarte a cada una de nuestras vidas, Señor. Atamos y conjuramos, Señor, todo aquello que no sea tuyo, Señor, que quiere impedir que este culto se haga, lo echamos fuera en tu nombre, Señor. Y declaramos la victoria, Señor, en este lugar, Señor. Y que este culto va a ser un culto hermoso para la gloria tuya, Señor. Para bendición de nuestras vidas, Señor, y para la bendición del Señor, de las cientos de almas que a través de la internet nos ven, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo se entrone aquí, Señor. Y gracias, Señor, por este hermoso privilegio que nos da. En el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Vamos a cantarle al Señor. Con mis manos y mi vida te alabo, Señor. Te alabo, Señor. Y con mis manos y mi vida te alabo, bendito Señor. Porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí, porque tú has sido precioso para mí, por eso te alabo, Señor. Y con mis manos y mi vida te alabo, Señor, te alabo, Señor. Con mis manos y mi vida te alabo, bendito Señor. Porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, y precioso para mí. Porque tú has sido precioso para mí, por eso te alabo, Señor. Aleluya. Le voy a pedirle a Clarimar que pase por aquí al frente para que haga una oración por todos los hermanos de la internet que nos escuchan en esta hora. Vamos a estar en comunión. Señor, te doy gracias, Señor, por la vida, Señor, y por todo, Señor. Te pido, Señor, por los hermanos de la internet, Señor. Cuídalos y fortalécelos, Señor. Los ponga en tus manos, Señor. Que nunca se separen de ti, Señor. Que nunca se alejen de ti, Señor. Que nunca pierdan ese mapa, Señor. Que siempre lo tengan, Señor. Con él, Señor. Te pido, Señor, por todo, Señor, por mi familia. Por las personas, Señor, que están pasando por pruebas, Señor. Te pido por ellas, Señor. Cuídala, Señor, y fortalecela. Protégela. Te pido, Señor, por mi mamá, por mi papá, por mi hermano. También te doy gracias por todo. Y, Señor, te pido que nos cuide, que nos fortalezca, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Damos gracias a Clarimar por esa oración que hizo por los hermanos, por nosotros también, ¿verdad? Y vamos en esta hora a leer la palabra del Señor, que se encuentra en el Salmo 132. Y en esta ocasión van a leer el versículo 1 y el versículo 2, Clarimar. Versículo 1 y 2 del Salmo 132. Lo vas a leer desde allá, desde tu Biblia. Fuerte, Clarimar, que se te escuche. ¿El 1? El versículo 1 y el 2 del Salmo 132. Fuerte, mi amor.
Acuérdate, oh Jehová, de David y de toda su aflicción, de cómo juró a Jehová y prometió al fuerte de Jacob. Amén. Y voy a volverlo a repetir. Dice el Salmo 132, versículo 1 y 2, aunque vamos a discutir hasta el versículo 7. Dice, acuérdate, oh Jehová, de David y de toda su aflicción, de cómo juró a Jehová y prometió al fuerte de Jacob. Y le voy a pedir a Dieguito, ¿lo leíste, Dieguito, en tu Biblia? Sí. Qué chévere, tremendo. Pasa por aquí, papi, para que hagas entonces la oración de iluminación, ¿verdad? Para la discusión de esta palabra. Pasa por aquí al frente, papi. Que el Señor nos ilumine a todos, Diego. Oremos. Señor, te pido, Señor, ¿verdad? Al que vaya a predicar y a todas las personas que están oyendo este culto, Señor, que te manifiesten este culto, te pido, Señor. Te pido, Señor, que este culto sea de inspiración para las otras personas, Señor, que las otras personas puedan aprender de ti y que aprendan la verdadera palabra tuya, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. Dios te bendiga, Diego. La hermosa oración de Dieguito. Y bueno, la predicación de hoy, o la discusión de la palabra de hoy, ¿verdad? Se encuentra en el Salmo 132. Un salmo que para mí es un poquito difícil discutirlo con ustedes. Pero vamos a ver cómo yo les puedo explicar a ustedes este salmo, ¿verdad? Y que los hermanos también allá puedan entender de qué se trata este salmo y cómo lo podemos aplicar a nuestras vidas, que es lo más importante, ¿verdad? Cómo se puede aplicar esto que está escrito aquí. El autor de este salmo, ¿saben alguien quién es? Anónimo. Es anónimo, ¿verdad? Este salmo es anónimo. ¿Y cuál es el tema de este salmo, Amarili? Dice, Fuerte, mi amor. honre a Dios y Él lo honrará a usted. El salmista se refiere al gran día cuando el arca del pacto se llevó a Jerusalén y alaba a Dios por su promesa de perpetuar Y alababa a Dios. Alababa a Dios por su promesa de perpetuar. la descendencia de David. Amén. Amén. Ese es el tema. El autor no sabemos quién es. Anónimo. Ahora, yo no sé si tú recuerdas, Clarimar, que hace unos días atrás tú me preguntaste qué era el arca del pacto. ¿Tú te acuerdas de eso? Sí. ¿Verdad? Estábamos viendo una película que se hablaba del arca del pacto. Y tú ¿No me era una preguntaste. película o un programa? Era una película. Ah, bueno, sí. ¿Está bien? Y nada, vimos en esa película que se hacía referencia del arca del pacto. Para entender este salmo, tenemos que saber qué es el arca del pacto. Yo te expliqué qué era el arca del pacto en aquella ocasión. Vamos a ver si te acuerdas algo. No te acuerdas. Está bien. El arca del pacto era un mueble, ¿verdad? Era una especie de cajón que era en madera, que estaba forrado en oro, que tenía 2 querubines en la parte de arriba, bien bonitos. ¿Y qué era lo que contenía ese mueble, ese cajón? ¿Qué había? ¿No te acuerdas? Pues dentro de ese cajón estaban las piedras donde estaban escritos los 10 mandamientos que el Señor le había dado a Moisés. Y por ¿Eso todavía está ahí? ¿O no? en el arca del pacto no existe hoy en día, o al menos no sabemos dónde está. Pero para este tiempo ese mueble sí existía. Y ese mueble existió desde el tiempo de Moisés, cuando estaba con el pueblo en el desierto, que habían salido de Egipto. Y hasta el tiempo del rey David, todavía el arca del pacto estaba. Se hablaba del arca del pacto como un objeto que tenía poderes. Nosotros sabemos que no es así, ¿verdad? Que Dios no necesita residir o vivir dentro de ningún mueble.
Pero el pueblo judío tenía tanta reverencia a ese objeto porque estaban las piedras y porque Dios respaldaba al pueblo, que llegaban hasta casi venerar ese mueble que se le llamaba el Arca del Pacto. Del mismo modo, los otros pueblos enemigos del pueblo de Israel. ¿Y por qué le pusieron ese nombre? Importante pregunta que te voy a contestar ya mismito. Tremenda pregunta. ¿Por qué se llama el Arca del Pacto? Muy bien. Pero para que vayan entendiendo de qué se trata este mueble también los pueblos enemigos de Israel le tenían miedo y respeto, porque como se presumía que Jehová estaba en el mueble o alguna esencia de Jehová, cuando el Arca del Pacto estaba en una guerra, ¿qué pasaba? Dios le daba la victoria al pueblo de Israel. Y los pueblos enemigos no querían saber del Arca del Pacto, ¿entiendes? Sabían que eso era para ellos tal vez la derrota. Pero de nuevo tenemos que reiterar que eso no es así, ¿verdad? Eso es un símbolo, como tú acabas de decir. Y es bien importante porque lo que tú acabas de decir, la palabra símbolo, está íntimamente relacionada con la pregunta que hizo Clarimar. Si el Arca del Pacto, si este mueble no es otra cosa que un símbolo, ¿qué es lo que simboliza? Vamos a ver. Fíjense, tú preguntaste, papi, ¿por qué se llama el Arca del Pacto? Y mamá dijo que es un símbolo. ¿Qué es entonces el Arca del Pacto? Un mueble que simboliza el pacto de Dios con su pueblo. Por eso se llama el Arca del Pacto, Clarimar. Diego. Porque simboliza Porque el pacto de Dios, de Jehová Dios, con su pueblo. ¿Cuál es ese pacto? ¿En qué consiste ese pacto? Vamos a ver si ustedes saben. Eso está más fácil. ¿Cuál es ese pacto? ¿Cuál es el pacto que ha hecho Cristo contigo, Diego, para que lo entiendan mejor? Cristo ha hecho un pacto contigo. Cristo te ha prometido algo. ¿Qué? ¿Y Clarimar? Dilo, Mari, entonces. Salvación y vida eterna. ¿Verdad? Dios nos ha prometido salvación y vida eterna. Y más que prometido, nos la ha dado. ¿Verdad? Pues desde la antigüedad, antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, Jehová Padre, Dios, le había prometido a su pueblo que iba a estar con ellos todos los días a través de ese caminar por el desierto hasta que llegasen a dónde. Hasta que llegasen a dónde. Hasta la tierra prometida. ¿Ok? Que estaba allí en Jerusalén. Ya ellos habían llegado a su tierra prometida, pero faltaban muchas otras cosas por alcanzar. Ahora bien, el Arca del Pacto todavía dormía, la palabra dormía es incorrecta, se tenía, se guardaba, ¿en dónde? Vamos a ver si tú recuerdas eso, Amarillo. ¿Dónde se ponía el Arca del Pacto? ¿Dónde se adoraba al Señor? El templo no estaba todavía construido. David no construyó el templo. ¿Quién construyó el templo? ¿Lo recuerda? Salomón. Salomón, que es hijo de David. David quería construir el templo, pero no pudo construir el templo. Porque las órdenes de Dios fueron que no iba a construir el templo, que lo iba a construir su hijo Salomón. Ahora, si el Arca del Pacto era tan importante y tenía que ver con el culto, ¿dónde guardaban? En el tabernáculo, dilo. Exactamente. ¿Y qué es el tabernáculo? Yo sabía que tú me ibas a preguntar eso, Clarimar. Fíjense todo lo que yo he explicado aquí y lo que nos falta, y no hemos entrado en el Salmo. ¿Qué? Este Salmo nos va a dar un tiempito, porque es importante que ustedes conozcan el trasfondo histórico y el contexto real. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué el que escribió este Salmo escribió lo que escribió? Y estamos escudriñando esto, bien escudriñado.
en la medida en que podemos, ¿verdad? Porque yo sé que ustedes son niños. Diego ya está bostezando. ¿Tienes sueño, papi? ¿No tienes sueño? ¿Tienes hambre? No tienes hambre. Muy bien. ¿Te estás aburriendo? No. Muy bien, no está aburrido, Diego. Amén. Yo sé que este es un tema que es un poquito latoso, pero ¿Qué es Ay, ¿qué es latoso? Ahora me pregunta qué es latoso. Difícil, Ya entendí. ¿verdad? Pero entienden. Ahora, ese arca del pacto, concluimos que se guardaba ¿en dónde? Tabernáculo. En el tabernáculo. ¿Y qué era el tabernáculo? Clarimar preguntó. El tabernáculo eran unas tiendas. No te llegué a explicar, pero lo voy a explicar ahora. Eran unas tiendas que se hacían como las tiendas de campaña. Bien, pero grandotas, bien grandotas. Y en esas tiendas se hacía ¿Cómo esta casa? más grande que esta casa. Y se hacían esas tiendas como una especie de... Cumplía la función de un templo. Cumplía esa función. Porque el pueblo se reunía alrededor del tabernáculo para adorar a Dios. Y los sacerdotes entraban, estaban dentro del tabernáculo y iban al lugar santo y al lugar santísimo, porque el tabernáculo se dividía en unas habitaciones y en cada habitación se hacía algo distinto que tenía que ver con la adoración a Jehová. Pues en el lugar más importante del tabernáculo, que era el lugar santísimo, a ese lugar no podía entrar ningún sacerdote, solamente el sumo sacerdote, el principal de los sacerdotes. Y podía entrar ¿cuántas veces al año? Una vez al año. Una vez al año, al tabernáculo entraba el sumo sacerdote, hacía un sacrificio encima, literalmente encima del arca, y allí derramaba la sangre del animal que se sacrificaba para la expiación, el perdón de los pecados del pueblo por un año. Miren todos los símbolos. Eso es santo. Que ahí pueden ir Sí, a un año no, en el lugar santo estaban, podían estar, se podía entrar, sí. El santísimo, que estaba después, perdón, ese no se podía entrar, nadie podía entrar más que el sumo sacerdote. Una vez al año para hacer el sacrificio, ¿verdad? Del animal que ellos sacrificaban al Señor, que es como un símbolo, ¿verdad? Todo esto es simbólico, para que esa sangre sirviera como símbolo ¿de qué? De expiación, de perdón. Ese rito se dejó de hacer una vez Cristo murió en la cruz. Porque Cristo cuando muere en la cruz, su sangre, ¿verdad? Ya pagó el precio. Su pa era la sangre de millones de corderos. Ya no hay que hacer ningún sacrificio. ¿Me están entendiendo? ¿Me siguen hasta ahora? Sí. ¿Ok? Bueno, el tabernáculo... ¿Qué Cristo existiera? Se mataban los corderos. Exactamente, se sacrificaba un cordero. Exactamente. Se sacrificaban otros animales también, ¿verdad? Todo dependía del sacrificio que tú hicieras. Pero el sumo sacerdote acostumbraba a sacrificar un cordero. Un cordero en las mejores condiciones, en las perfectas condiciones. Ahora, después de yo decirle todos estos símbolos, lo que es el arca del pacto, ¿qué es el arca del pacto? Ahora me pueden contestar. Fuerte. El arca del pacto. El pacto es donde están los 10 mandamientos. Donde están, ¿verdad? Las piedras de los 10 mandamientos. ¿Qué más es el arca del pacto, Diego? El mueble. ¿Es un mueble? ¿Qué más? ¿Qué tiene en la parte de arriba? ¿Tiene dos qué? Dos querubines, dos ángeles, ¿verdad? Tenía unos mangos, se me olvidó decirle eso, de madera que por ahí se cargaba. Se cargaba ahí. ¿Estaba hecho de qué? El arca del pacto. ¿De qué estaba hecho el arca del pacto, Diego? ¿Se te olvidó? No sé, pero no De sé. madera. ¿Qué se cargaba ahí? ¿Qué se cargaba? Pues mi amor, se cargaban las piedras, Lo levantaban. lo levantaban, Para que poderlo pesaban. mover, pues tenía que ¿Ok?
ahí podía entrar mucha gente, ¿verdad? No, tiene que ser el sumo sacerdote y eso conllevaba un rito especial. Pero no vamos a entrar en eso ahora, porque se complica el asunto. Lo que queremos es tener... Porque no entiendo. Si Ok. tú dijiste que solo es uno no puede cargar esa piedra. No, pero cuando se movía el tabernáculo, por la razón que fuera, entonces se hacía. Se podía mover porque se tenía autorización de Jehová. Se hacía un rito para todo eso, hasta para moverlo. Tú no podías ni mirar para el lado. Bueno, te lo estoy explicando como es. Ok. Para adorar al Señor, para hacer sacrificios una vez al año, se entra al lugar santísimo y lo hace el sumo sacerdote. Para mover el arca del pacto, tienen que mover los otros hombres y hay autorización de Jehová para eso. Ahora, para eso siento. Pues claro, no lo va a mover. Es el lugar santísimo. Pues claro que sí, Clarimar. Eso no te debe complicar mucho la vida, mi amor. Como cuestión de hecho, eso no es lo importante en este asunto. Saber cuántos mueven el arca del pacto. En este momento lo importante es primero saber qué es el arca del pacto. ¿Lo saben? Sí. ¿Verdad? ¿Dónde se ubicaba el arca del pacto? Y los 10 mandamientos. Y los 10 mandamientos y para qué era el arca del pacto. ¿Ok? ¿Para qué era el arca del pacto, Clarimar? ¿Qué función cumplía el arca del La pacto? expiación No. para guardar los 10 de la Símbolo. Un simbolismo. Un símbolo que simbolizaba qué. El pacto ¿El pacto de quién? de Cristo. ¿De Dios? De Dios. ¿Con qué? Con su pueblo. Con su pueblo. Aleluya. Lo aprendieron. ¿Ok? Bien importante. Ahora, Ahora vamos a entrar al salmo. recuerden que este era el objeto más que más sagrado, ¿verdad? Él era el objeto más sagrado. David deseaba construir un lugar para que no tuviera que estar... Oh, mi Dios, ¿qué pasó aquí? No sé qué pasó, se fue. Oh, María. No sé qué te digo, tengo oposición. Está bien. Deja ver. Vamos a ver. No se ha ido. Tenemos la grabación. Fue que cuando moví el mouse, perdonen los hermanos, ¿verdad? Que de momento pensé que se nos había ido la grabación, pero no la tenemos. Gloria a Dios, ¿verdad? Sí, Porque después de toda esta discusión, imagínate tú. Y como desde ahorita están las cosas raras, ¿verdad? Como que el culto no iba a arrancar, pero gloria a Dios que oramos. Ya ahora, y si se arrancaba, no entrábamos ni a un salmo. No entrábamos, sí seguíamos el culto hay que seguirlo. Claro. El culto hay que seguirlo con grabadora o sin grabadora. Pero si no tenemos grabadora, como las otras personas pueden ir. Bueno, pues volvíamos a grabar. Clarimar hace una pregunta de cada cosa. Clarimar está terrible. Bueno, Espera, pero con las preguntas. muy bien. Dios te bendiga por eso. David, que fue donde me quedé, el rey David, quería un lugar distinto al tabernáculo, para eso mismo que tú estabas cuestionando ahorita, de cómo lo movían. Pues el rey David quería un lugar en donde él ya no se tuviera que mover más. No tendrían que entrar ya. Lo tendrían en el lugar santísimo, pero no de un tabernáculo, ¿verdad? Porque un tabernáculo se mueve. Entonces, ¿qué quería hacer David? ¿Un qué? Un templo. Un templo. ¿Ok? Este salmo de lo que trata es eso. De la promesa de Dios a David, de bendecirlo, y de la promesa de David de adorarle. ¿Verdad? Cuando nosotros... Prometieron algo. Dios a él. Y él a Dios. Y él a Dios. Cuando tú honras a Dios, ¿qué hace Dios con tu vida? La honra. David quería honrar a Dios ¿Para qué él lo honrara? porque sabía que honrando a Dios, Dios lo iba a honrar a él. Y por eso David se refiere a él, ¿verdad? Como se refiere sobre este objeto y sobre el tabernáculo y el lugar santísimo. Vamos a entrar al Salmo. Vamos a ver qué nos puede decir este Salmo. Después de toda esta explicación,
y ves cómo nos aplica, ¿verdad? Se me fueron 24 minutos. Bueno, no, el culto empezó antes, pero llevamos muchos minutos aquí, ¿verdad? Discutiendo esto, pero por lo menos lo tienes claro. Lo tienen claro. Dice, acuérdate, oh Jehová, de David y de toda su aflicción. Acuérdate, Señor, de David, del rey David. ¿Y de todo qué? Por todo lo que ha pasado. Quiere decir que no es necesariamente David el que escribió el Salmo. Por eso se entiende que es anónimo. Porque parece que es una tercera persona hablando de David. Le está diciendo a Dios, acuérdate, Señor, de David, de todo lo que pasó David. De cómo juró a Jehová. De todo lo que sufrió David. De todo lo que pasó David y cómo David le juró a Jehová que le iba a hacer un templo. ¿Me siguen? Y prometió al fuerte de Jacob. Ahora, versículo 3. No entraré en la morada de mi casa, ni subiré el lecho de mi estrado. Eso es como si David lo hubiese dicho, ¿verdad? No daré sueño a mis ojos, o sea, no voy a descansar, ni mis párpados adormecimiento, hasta que haya lugar para Jehová, morada para él, para el fuerte de Jacob. Dios mío, por eso es que yo sabía que este salmo iba a ser un poquito complejo explicárselo a los niños. Pero yo lo he entendido bastante bien. Ok. David quería que, vamos a ver si lo tienen claro, construir un templo. ¿Para qué? Para que no tuvieran que ir al Santísimo. No lo entendiste bien. Para que se ubicara en un lugar permanente el arca del pacto. El tabernáculo se tenía que mover. Para el Santísimo. No, mamita. El Santísimo estaba en el tabernáculo como estuvo en el templo. El lugar santo, el Santísimo y todas esas cámaras siempre existieron. Pero hay una diferencia entre un templo. El templo está hecho duro, fuerte, de madera, piedra. El tabernáculo está hecho ¿de qué? De tela. Y había que moverlo. David quería llevar para no tener que moverlo. Para no tener que moverlo y tener un lugar ¿de qué? De adoración. ¿Ok? Permanente en ese sitio. No como el tabernáculo que se tenía que mover. Y estos versículos de lo que hablan es que David le decía al Señor, mira, yo no voy a dormir, no dormiré, no voy a descansar hasta que realice eso. Hasta que haya lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. ¿Entienden? Hasta que haya un lugar en donde yo pueda poner allí el arca del pacto. Hasta donde yo no voy a descansar. Y yo te voy a honrar con mi esfuerzo. Y yo sé que tú me vas a honrar igual. Dice el versículo 6. He aquí en Éfrata lo oímos. Lo hallamos en los campos del bosque. Entraremos en su tabernáculo. Nos postraremos ante el estrado de sus pies. Mira, como mejor podemos entender estos versículos y este salmo, más allá de toda la explicación, es que si tú entregas tu corazón a Cristo y te dedicas a vivir una vida, piadosa en Cristo, ¿qué va a pasar con tu vida, Diego? Si tú le sirves a Cristo, ¿qué va a pasar con tu vida? Me va a bendecir. Te va a bendecir. Me va a cuidar. Te va a cuidar. Me va a ayudar. Te va a ayudar. ¿Qué más? Me va a fortalecer, me va a dar fe, me va a dar paz, me va a dar alegría. ¿No se dan cuenta que David de alguna manera quería tener más cerca de él a Dios? Él quería estar más con Cristo. Él quería estar más con Dios.
pensaba tal vez que al hacer David, esto... David, te puedo ver a Cristo, ¿verdad? No, mi amor, no pases a temas tan rápido, mamá, porque ella va brincando, ya anda por Cristo. No vio a Cristo, pero sabía de Cristo, ¿ok? Claro, porque Porque él era el Mesías, el anunciado para eso, ¿ok? Dios le decía algo a él y él lo decía. ¿Ok? Así que, de nuevo, la aplicación de estos versículos sería ¿cuál? Que si honramos a Dios, Él nos honra a nosotros. Que si tenemos hambre de Dios, esa hambre Dios la va a saciar. ¿Tú tienes hambre de Dios, Diego? ¿Tienes ganas de conocer más a Dios? Sí, ¿Y tú, Clarimar? sí. Pues si tú tienes más hambre de conocer a Dios, ¿qué es lo que se supone que hagas? Orar, leer la palabra, meterme con él, hablarle, adorarle. Y respetar su pacto. David respetó su pacto. Y tenerle, Y si tú respetas el pacto, tenerle temor. Temor, Es como respetarle. temor, exactamente. Es respetarle. El principio de la sabiduría es Tenerle temor a Dios. temor a Dios, ¿verdad? Y lo escribió Salomón, que es el hijo de David. Así que en esta hora yo espero que ustedes hayan aprendido algo. Nos queda todavía la mitad de este salmo que lo vamos a discutir después. Ya se hace más fácil, los otros versículos son más claros. Y como ya conocemos el trasfondo, los vamos a entender un poquito mejor y ver la aplicabilidad a nuestras vidas. Por lo pronto, tenemos que aprender a honrar a Dios, ¿verdad? Y que nuestro corazón esté contento cuando trabajamos para el Señor. Porque David, a pesar de que era un rey, trabajaba para Dios. Lo seguiría. Le servía al Señor. Ese es el único rey que creo que le servía a Dios. No, habían otros que le sirvieron. Hubo otros que le servían Pero a en Dios. este tiempo, Gobernantes de este tiempo, pues hay muy pocos, mi amor. muy poquito. Una cosa es servirle a Dios y otra cosa es creer en Dios. Hay mucha gente que cree en Dios, que sabe que Dios existe, pero no le sirve. Pero hay otras que le sirven. ¿Tú le sirves a Cristo? Sí. ¿Cómo tú le sirves a Cristo? Adorándole, ¿Adorándole? leyendo la palabra, orando, compartiendo con él. Uno de los mejores ejemplos del servicio a Dios es cuando le servimos a nuestro prójimo. No se les olvide. ¿A cuántas personas tú le dijiste hoy que Cristo les ama? ¿Viste? ¿A cuántas personas tú le dijiste que Cristo les ama, Diego, hoy? ¿A cuántas personas tú le dijiste Dios te bendiga? A Marilis, ¿a cuántas personas tú lo hiciste hoy fuera de tu familia? ¿Eh? Esa es la pregunta que Cristo nos hace hoy. ¿Ustedes me sirven? ¿Y tú? ¿Me dijiste eso? ¿Por qué tú crees, mi amor? ¿Cuál es mi trabajo? Hacerlo. ¿Verdad? Y se supone que cada uno de nosotros, aunque no conozcamos la persona, pero si Dios nos pone en nuestro corazón, ese que nos pasa por el lado, decirle, Dios te bendiga. Esa persona que nosotros vemos en el semáforo, que es un adicto, que se ve tan mal, que está pidiendo una peseta, nosotros no se supone que esperemos que venga a buscar la peseta. Se supone que nosotros metamos nuestra mano en el bolsillo y si tenemos algo, se lo demos, lo llamemos. No que venga donde nosotros. ¿Ok? Y le digamos, toma, Dios te bendiga. Dios te ama. ¿Ves? De eso se trata, servirle a Cristo. Y por eso es que Dios honró a este hombre. Porque no se crean que este hombre era, a pesar de que las escrituras dicen que tenía un corazón conforme al de Dios, este hombre era de carne y hueso y cometió muchos errores. David cometió muchos errores, no voy a entrar en ellos ahora, no me pregunte porque si no estamos aquí hasta mañana. Pero a pesar de eso, el Señor lo honró porque él ¿qué? Porque él honró al Señor. Puso al Señor en primer lugar. Puso al Señor en primer lugar, a pesar de que era un rey.
Y si Cristo realmente tiene el primer lugar de nuestros corazones, mañana por la mañana, cuando ustedes salgan para la calle, lo primero que tienen que hacer es recordar lo que aprendieron hoy. Dios le bendiga a esa persona que usted no conoce, dígaselo. Hazlo, Diego. Denle una tablita. ¿Por qué ustedes no me han pedido unas tablitas a mí para repartirlas por ahí? ¿Ven? Y se llevan sus tablitas. Mañana domingo ustedes salen a la calle. Después que salgamos de evangelizar, ustedes se van con mamá para el McDonald's. Pues allí en el McDonald's, a otros niños denle una tablita. Denle un mensaje de parte de Cristo. Dios les bendiga. Tú que vas a compartir con otros compañeros de trabajo que tienen que hacer un trabajo allí, dale una tablita. Dios les bendiga. ¿Vale? Sí. Bueno, pues le damos gracias al Señor por esta linda experiencia. Espero que se hayan gozado como nosotros, hermanos. Y vamos a terminar este hermoso culto que ha sido tumultuoso, ¿verdad? No es tumultuoso. ¿Qué es tumultuoso? Tumultuoso es que tuvimos una interrupción ahí con la grabadora, pero no, estaba grabando, ¿no? Y la explicación no sé si ha llegado, ¿verdad?, a ser lo que yo esperaba. Pero ya saben lo que es el arca del pacto, ¿verdad? ¿Y qué es el tabernáculo, Diego? El lugar donde se ponía el arca del pacto. Muy bien, el lugar donde se ponía el arca del pacto. ¿Qué más se hacía en el tabernáculo, Diego? Que el pacto son las 10 piedras. No, mi amor, el tabernáculo. ¿Qué es el tabernáculo? Siéntate derecha, Clarimar. El tabernáculo. Derechita. ¿Qué es el tabernáculo? No lo puedo creer, mira, ya se lo olvidó. Diego lo dijo, el lugar donde se pone el arca del pacto. ¿Y para qué era el tabernáculo? Para mover. Para adorar, no para mover, Clarimar. ¿Ves? Eso me preocupa. El tabernáculo era el lugar que estaba designado para la adoración del Señor, y allí estaba ¿qué? El arca del pacto. Y tenía varios lugares el tabernáculo. ¿Cuáles eran esos lugares? El Santísimo. El lugar santísimo, ¿y qué más? Y el Santo. El lugar santo, muy bien. No se te olvide eso. Te voy a preguntar mañana, especialmente a ti, Clarimal. ¿Estamos? Bueno, pues Dios les bendiga mucho. Vamos a cantar el Señor. ¿Qué cantamos, Amarili? No, esa ya la cantamos. Dame fe, oh Señor, dame fe. Dame fe, oh Señor, yo te lo pido. Y dame fe, oh Señor, dame fe. Dame fe, oh Señor, te lo suplico. Porque hay barreras que vencer, oh, victorias que obtener. Cada día y cada hora, dame fe. Verás que vencer y victorias que obtener. Cada día y cada hora, dame fe. Y dame fe, oh Señor, dame fe. Y dame fe, oh Señor, te lo suplico. Y dame fe, oh Señor, dame fe. Y dame fe, oh Señor, yo te lo pido. Porque hay barreras que vencer, hay victorias que obtener. Cada día y cada hora, dame fe. Porque hay barreras que romper, hay victorias que obtener. Cada día y cada hora, dame fe. Aleluya. Gloria a Dios. Yo siempre le cambio la letra a ese corito. En vez de cadenas que romper, digo barreras. ¿Ves? ¿Barrera? ¿Qué barrera? Barreras son obstáculos en la vida, hija mía. Ay, Señor. Bueno, pasa por aquí, Amarilis, para que hagas la oración final. Y vamos a cerrar este culto al Señor, dándole gracias por todo. Vamos a estar en comunión, por favor. Bendito tú eres, Señor. Te damos las gracias, Señor, por esta experiencia de adoración, Señor, que pudimos tener aquí, Señor. Te damos las gracias porque como te lo pedimos, tú estuviste presente aquí, tu Santo Espíritu se dejó sentir en medio nuestro, Señor. Gracias por la discusión de este salmo, Señor, que aunque un poco complicado, Señor, pero pudimos entender, Señor, el mensaje que tú tenías para nosotros, Señor.
Que así mismo los hermanos, Señor, puedan entender, Señor, a través de la internet, Señor, también el mensaje que tú tienes para ellos a través de esta palabra, Señor. Gracias, Señor, por este privilegio inmerecido, Señor, de poder adorarte, Señor, de poder hablar a cientos, miles de personas de ti, Señor, de ese pacto, Señor, que tú haces con nosotros, Señor, que nos promete salvación, Señor, y vida eterna, Señor. Si nosotros entregamos nuestra vida, Señor, plenamente a ti, Señor, si nuestra confianza está depositada en ti, Señor, son innumerables, Señor, las bendiciones y las cosas inmerecidas, Señor, que hemos de recibir de ti, Señor, pero tenemos que afincarnos contigo y en tus caminos, Señor. Bendice, Señor, a cada hermano, Señor, a través de la internet, Señor. Tú conoces, Señor, cada uno de ellos, Señor. Nosotros desde Puerto Rico, Señor, pero allá a la distancia, Señor, hasta el más lejos que se comunica, Señor. Tú eres el mismo Dios de él y el mismo Dios de nosotros, Señor. Y te pedimos que tú operes un milagro en cada una de las vidas, Señor. Que tú seas sanando, Señor, los cuerpos físicos, si hay alguna dolencia, Señor. Que tú seas sanando, Señor, los corazones heridos, atormentados, atribulados, Señor, desesperados, Señor. Que tú pongas en cada corazón esperanza, consuelo, sosiego, paz, Señor. Y que en medio de la tormenta, Señor, que puedan estar pasando, tú hagas pacto con ellos y ellos hagan pacto contigo, Señor. De que su vida puede cambiar, Señor, de que tú puedes cambiar su lamento en baile, Señor, y que no hay tribulación ni prueba, Señor, que no podamos sobrellevar ni de la cual no podamos salir, Señor, si contamos contigo, con un Dios grande y poderoso, Señor, que hace lo imposible posible, porque todo lo podemos en ti, Señor, como dice Filipenses, que es el que nos fortalece, Señor. Gracias por esta oportunidad. Ayúdanos como familia, Señor, a seguir con este ministerio. Tú sabes que son muchos los obstáculos porque el enemigo no quiere que tu palabra se difunda, no quiere que sigamos haciendo esto, Señor, pero nosotros lo vamos a hacer porque tú eres mayor que él, que tú le venciste, Señor. Y a través de este ministerio yo sé que son muchas almas las que se edifican cada día, Señor. Bendice a cada vida, Señor, de manera especial, Señor. Y ayúdanos, Señor, a seguir dando frutos, Señor, y a seguir sembrando la semilla, Señor. En tu nombre hemos orado, Señor. Amén. Amén, amén, amén. Unas últimas palabras, Clarimar. Que Dios les bendiga, que Dios les cuide, que hayan bendiga con la palabra de hoy y que se hayan gozado. Amén. Que Dios les bendiga. Dieguito, por favor. Que Dios les bendiga y que también haya aprendido algo de la palabra y que vayan a orar si no han ido a orar. Que vayan a orar si no han ido a orar. Le damos gracias al Señor, ¿verdad?, por la atención de ustedes, hermanos, y esperamos que se hayan edificado. Saludamos a todos los hermanos de Centroamérica, Suramérica, Estados Unidos y aún de Europa, que nos escuchan siempre, y aquí de Puerto Rico, como no. Reciban un abrazo de parte mía, Serafín Alarcón, mi esposa Marily Rodríguez, Clarimar y Dieguito. Dios les bendiga. Amén. Amén. Dios les cuide. Amén.